Buenos días, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Nicole Vázquez y Regina Betsabe Méndez Juárez. Hoy día les hablaremos sobre el modelo cognitivo-conductual y 5 teóricos importantes. El primer modelo que explicaremos es el modelo cognitivo o cognitivo. Este modelo fue fundado o creado por Jean Piaget. Jean William Fritz Piaget Jackson nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza y murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Fue el primogénito del profesor de literatura medieval Arthur Piaget y de Rebecca Jackson. Su infancia transcurrió en un ambiente académico, adquiriendo y aprendiendo de su padre una mentalidad crítica y analítica, así como el gusto por la escritura y la fascinación por los seres vivos. Por otro lado, la relación con su madre no era pues ni fácil ni mala. Y desde su infancia, Piaget mostró signos de cierta precocidad, manifestando un gran interés por la mecánica, la ornitología, los moluscos y la biología en general. Fue un psicólogo constructivista suizo que sus estudios enfocaban sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño, que ejercería una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagógica moderna. Su legado y su contribución a la psicología es una de las más extensas y relevantes del último siglo. Sus teorías sobre el desarrollo infantil ha influido a una gran cantidad de autores conocidos como Brunner, Bandura, Ausubel, Erickson y aún siguen valorándose y teniéndose en cuenta a nivel teórico. Destacada especialmente la importancia de su teoría cognitiva y evolutiva sobre el desarrollo de capacidades cognitivas y en la que nos habla de los distintos estadios del desarrollo. Ahora, la teoría que desarrolló Piaget es un modelo explicativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción de la experiencia. En otras palabras, el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo que le rodea. Y en esta interacción, Piaget explica que las estructuras cognitivas se van complejizando hasta que el niño da significado a la realidad y así construye su propio conocimiento. Esta teoría marca un antes y un después en la psicología infantil, ya que tenía en cuenta las particularidades de cada individuo, es decir, no solo se centra en resultados que el sujeto tiene, sino también en los procesos que éste realiza para llegar a los resultados. Por tanto, tenía que tener en cuenta las particularidades de cada individuo. Modelo conductual o conductismo. John Broadus Watson nació en Carolina del Sur, Estados Unidos, en 1878 y falleció en Nueva York en 1958. Estudió en la Universidad de Chicago y se graduó en 1903. Fue criado en el seno de una familia muy religiosa y su madre promovía estándares muy estrictos de conducta y desaprobaba toda clase de comportamientos como por ejemplo beber y fumar. A pesar de todo esto, Watson creció para convertirse en alguien muy en contra de la religión y durante sus primeros años de vida, Watson tuvo que enfrentarse a todo tipo de problemas académicos y personales. A pesar de esto, entró a la Universidad de Furman con tan solo 16 años, gracias a las conexiones profesionales de su familia. Pero no encontró aún así su camino con facilidad y acabó desarrollando problemas de depresión. Watson trabajó en la Universidad de Johns Hopkins durante 14 años y allí realizó una gran cantidad de experimentos sobre el aprendizaje de las aves y en 1920 dejó su empleo en la universidad por culpa de unos rumores acerca de la relación sentimental con su asistente Rosalind Rayner, con quien realizó su famoso experimento con el pequeño Albert. ¿Quién fue Watson? Watson fue un psicólogo estadounidense que revolucionó por completo el estudio del comportamiento humano con la creación del conductismo, una de las teorías psicológicas más importantes de la historia, y sus ideas dominaron esta rama de la ciencia durante varias décadas del siglo XX. Watson fue un conductista radical, un antimentalista y crítico de hecho a Sigmund Freud y el psicoanálisis, ya que afirmaba que el estudio de la conciencia y la introspección no tenían cabida en la psicología como ciencia. Para Watson solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible,
Por eso sus experimentos se realizaban en un laboratorio, donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de sus sujetos. El conductismo es un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Es decir, un tipo de aprendizaje el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla. Esto gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Ahora, ¿qué tiene que ver el conductismo y el cognitivismo con el modelo cognitivo-conductual? Pues de hecho, el modelo cognitivo-conductual está guiado, es como una fusión de ambos modelos y es por ello que consideramos son importantes y hablamos brevemente de ellos con dos autores muy importantes de cada corriente. Modelo cognitivo-conductual. Aaron Tenkin Beck nació el 18 de julio de 1921 en Providence, Rhode Island y murió el 1 de noviembre del 2021. Fue el menor de 5 hermanos y sus padres eran rusos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos por ser judíos. Aaron Beck fue criado por medio de la sobreprotección de su madre, ya que antes de tenerlo a él, perdió a 2 hijos, a su hijo mayor antes de nacer y una de sus hijas mayores por una gripa. Al cumplir 7 años, Aaron Beck se rompió un brazo en el patio de la escuela, lo que provocó que su hueso se infectara y acabó en una septicemia generalizada que lo obligó a ingresar al hospital por mucho tiempo, perdiendo así el ascenso al 2º grado de la escuela, que por lo que tiempo después Beck recordó que él se sentía tonto, ya que él afirmaba que su retenimiento en el 1er grado había sido porque no había tenido las capacidades intelectuales para poder haber pasado al 2º grado. Aaron Beck desarrolló varias fobias durante su infancia. Una de ellas fue la fobia a la sangre y a las heridas, ya que esto lo atribuyó mediante su experiencia que tuvo con su cirugía tras romperse el brazo. La fobia a la sangre pues era un impedimento para él, ya que a la hora de que él se quería formar como médico no podía, por lo que se inició una lucha contra esa fobia que él pudo lograr superar exponiéndose de forma gradual a los elementos del contexto quirúrgico, es decir, los instrumentos, los sonidos de la sala de operación y también manteniendo ocupada su mente mientras ayudaba en las cirugías. También tenía otras fobias que era el miedo a la asfixia, también tenía, padecía fobia a los túneles, a las alturas, al miedo al hablar al público. Pero a pesar de esas fobias, Beck consiguió superarlas a través del enfoque en que se desarrolla su terapia cognitiva. Fue padre de la terapia cognitiva y fue uno de los aportadores más importantes de la psicoterapia y de la psicología clínica. Aaron Beck fue psiquiatra y psicólogo que además también fue profesor de la Universidad de Pensilvania y se hizo mundialmente conocido al desarrollar la terapia cognitiva, terapia que fue diseñada para el tratamiento de la depresión y otros problemas psicológicos. Fue el único psiquiatra que ha publicado en artículos en la Asociación Americana de Psiquiatría y en la Asociación Americana de Psicología, y junto con una de sus hijas fundó en 1944 su instituto. Durante su trayectoria recibió premios y honores tanto de asociaciones médicas como psiquiátricas y psicológicas, y uno de ellos fue el Premio de Investigación Clínica Lasker en el año del 2006. Beck propone una terapia cognitiva conductual para erradicar los pensamientos negativos que la persona tiene acerca de algo, para así construir, en función de la experiencia, una nueva concepción acerca de las ideas que el paciente trae consigo mismo. De hecho, este tipo de terapia surgió para tratar la depresión, pero a medida que sus efectos se hicieron a notar y los casos de éxito comenzaron a aumentar, se expandió el tratamiento contra la ansiedad y contra los miedos y las fobias. De este modo, el modelo cognitivo pone especial atención en creencias, significados, expectativas e ideas, o sea, que utiliza filtros que utilizamos para percibir la realidad y mecanismos que utilizamos para trabajar con esta información, con la información que ya tenemos de un pasado o la memoria básicamente. Es así que en este modelo Beck propone el concepto de distorsiones cognitivas, las cuales son
aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar información. O sea, hay una malinterpretación de lo que ocurre en el alrededor del individuo, generando así múltiples consecuencias negativas. Por lo tanto, Beck propone una reestructuración cognitiva, la cual consiste en lograr que el paciente sea capaz de modificar los modelos que usa para interpretar, abordando situaciones vividas y la valoración subjetiva que la persona realiza de los hechos. Entonces, una vez que se conozcan los esquemas, se trabaja con el individuo en terapia para que estos pierdan rigidez. Y a través de este tratamiento, el paciente se ve a sí mismo y encuentra esquemas para ver el mundo y su entorno de una manera más beneficiosa para su salud mental. Albert Ellis nació el 27 de septiembre de 1913 en Pittsburgh y murió el 24 de julio del 2007 en Manhattan. Fue el mayor de 3 hermanos y a menudo tenía que cuidar a sus hermanos ya que sus padres no tenían mucho tiempo para ellos, por lo que menciona que su relación era emocionalmente distante o poco afectuosa. Albert Ellis estuvo casado varias veces. Su relación más larga fue con la directora del Instituto Albert Ellis, que duró 37 años, aunque se terminó en el 2002. Más tarde, en el 2004, se volvió a casar con una psicóloga llamada Debbie Youf, con la que estuvo hasta su fallecimiento en el 2007. Albert Ellis fue un psicólogo americano famoso por crear un enfoque terapéutico conocido como terapia racional emotiva, que se basa en el cambio de creencias que él consideraba irracionales, negativas o que contribuían al malestar del paciente por otras positivas, optimistas y más adaptables a la realidad. Ellis estudió la carrera de negocios en Nueva York, pero no le funcionó, por lo que después se quiso dedicar a escribir novelas, por lo que tampoco le funcionó. Entonces, en 1942 optó por cambiar una vez más de dirección, por lo que se fue a la Universidad de Columbia a estudiar psicología. En 1955 presentó su propia forma de terapia, que en un principio se llamaba terapia racional y hoy en día se llama terapia racional emotiva, que se basa en tratar de comprender las creencias irracionales que llevaban sus pacientes a experimentar. Ellis es considerado uno de los mejores psicólogos de todos los tiempos, ya que además de haber logrado publicar un gran número de bestsellers a lo largo de su carrera, en sus libros intenta acercar las ideas de los últimos avances de la ciencia de la mente humana al público en general, con pasos prácticos y consejos aplicables al día a día de las personas. También su terapia racional emotiva es la base de muchos de los enfoques psicológicos más empleados actualmente. Ellis defendía que los problemas conductuales y emocionales se pueden dar a partir de 3 factores diferentes: pensamiento, emoción y conducta, ya que los pensamientos repercuten en las alteraciones psicológicas, explicando que las personas son responsables de sus sentimientos perturbadores, conscientes e inconscientes, y ellas mismas son las que tienen recursos para modificar dichos pensamientos y que no lleguen a generar consecuencias negativas, emocionales o conductuales. Por lo tanto, el objetivo de esta terapia es cuestionar las creencias fundamentales de las personas, mayoritariamente irracionales. Esto para sustituirlas por creencias constructivas, las cuales serían racionales. Para concluir, nosotros escogimos este modelo principalmente porque no solo tiene funcionalidad en las personas que toman este tipo de terapia, sino que es uno de los modelos más interesantes desde nuestra perspectiva. Esto porque toma en cuenta 2 factores muy relevantes en el ser humano: la parte biológica, por así decirlo, que son las respuestas conductuales, y la parte cognitiva. Además, estamos de acuerdo con varios postulados de la terapia, como que el pensamiento disfuncional es la primera causa del malestar emocional.